Hola, buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Las lluvias de las últimas horas ya han provocado que 100,000 personas estén afectadas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. Presidente Otto Pérez Molina asegura que ya no volverá a opinar sobre la propuesta de ampliar el mandato presidencial de 4 a 6 años. Congreso de la República aprueba ampliar el presupuesto general de la Nación en 550 millones de quetzales. Último día de conclusiones en el proceso contra Erwin Ebra Suiza. PNC acusado de ejecuciones extrajudiciales pide clemencia. Y a 9 días del inicio de la Copa del Mundo, según encuesta, 60 de cada 100 brasileños cree que el Mundial será malo para su país. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Hay que contarle que según la CONRED, las lluvias de las últimas horas han generado ya molestias al menos a 100,000 personas. Las lluvias torrenciales ya han provocado unas 100,000 personas afectadas, especialmente en el interior de la República. La alerta anaranjada institucional y la amarilla poblacional de CONRED continúan. Estamos hablando que son más de 100,000 personas las que han resultado afectadas. Se ha estado dando seguimiento a diferentes situaciones. En el caso del departamento de Guatemala, que estábamos monitoreando el río Villalobos, que se reportaba con un nivel que se había incrementado. En el área de San Miguel Petapa también las autoridades mantienen ese monitoreo ahí por la situación en Villahermosa. Estamos en monitoreo constante a nivel nacional, la alerta anaranjada que continúa, que significa más que todo acciones en el país. Las lluvias continúan registrándose en regiones de la frontera con México, hablamos de los departamentos como San Marcos, en el área de Huehuetenango, en Suchitepeques, también en Retaluleu. Hemos estado dando seguimiento, las autoridades allá nos están reportando alrededor ya de 40 horas de lluvia que hemos tenido. Se está dando el seguimiento a esa situación ante el registro de cualquier situación que podría ocurrir. Ríos que también se reportaban con incremento en su caudal en el área de San Marcos, el río Cabús, por ejemplo, se ha estado dando seguimiento al río Coyolate, el río Samalá en el descenso de Lajares que se ha tenido tanto del volcán Santiaguito como del volcán de Fuego, y en sí la coordinación con los centros de operaciones de emergencia a nivel de 7 departamentos que están activos y que están funcionando, realizando coordinaciones con la población. Hasta ahora, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha habilitado 5 albergues. En Suchitepeques está funcionando un albergue, y en el caso también de albergues o de atención a la población en diferentes centros, son 5 albergues los que se habilitaron, 3 en Zacatepeques, 1 en Guatemala y otro albergue en Suchitepeques. Estas 198 personas se han atendido en las últimas 24 horas. Durante una conferencia brindada por las autoridades de la CONRED para actualizar datos sobre los daños provocados por los incidentes de las lluvias, el director del INSIBUME, Eddie Sánchez, explicó la magnitud de las torrenciales lluvias, indicando que a nivel nacional en apenas 3 días ha llovido el 70% de lo que tendría que haber llovido en todo un mes.
tenemos lluvia entrando en el área del Caribe y el día de hoy esperábamos lluvias en lo que es el área de la franja transversal del norte. Hemos alcanzado altos índices de humedad. Desde hace 3 días que ha llovido relativamente fuerte y el país ha recibido el 70% de la lluvia del mes en solo 3 días. Los terrenos están saturados con un espesor entre 20 y 30 centímetros y naturalmente eso puede ocasionar derrumbes aún sin que no haya lluvia. Es decir, que cualquier cosa puede ocasionar problemas. ¿Sabe usted, las personas afectadas por las lluvias de los últimos días ya han solicitado ayuda urgente al gobierno? Debido a las lluvias de las últimas horas, vecinos de la aldea El Jute en el departamento de Escuintla tienen que sortear a su suerte poder cruzar el río que se encuentra a mis espaldas para poder llegar a sus hogares. En esta temporada que ha estado iniciando, por lo menos el temporal de invierno, pues casi no ha habido mayor cosa, sino hasta ahorita en estos días que se arreció la lluvia, es donde ya nos empezó a perjudicar. Pero eso no quiere decir de que solamente esta vez o hasta este año, sino cada año siempre que ha estado el invierno, siempre nos perjudica. Esa creciente le viene de la lava del volcán de fuego, como también la otra que está allá. Son 2 lavas que vienen aquí que perjudican a estas comunidades. Aquí nos perjudica a nosotros como Trinidad, los de Don Pancho, la Laguna, dice la finca La Laguna, y el Zapote, Lucerna y Chuchú, todas esas aldeas que están por ahí, Ceilán, que por acá transitan. Estoy enferma ahorita, yo voy para Escuintla, pero como no hay carro, yo a pie voy para allá. Entonces necesitamos que nos pongan un puente aquí para poder pasar, porque si no tenemos sin el puente no podemos caminar, pues nos cuesta porque venimos de lejos otra vez. Pobladores piden a las autoridades de gobierno que instalen un puente para que no se queden incomunicados y así no arriesgar su vida. Para Noticieros de Canal Antigua, David Asturias y Alejandro Castillo. Visitó el municipio de Alotenango en Zacatepec, que es el departamento de Escuintla, para verificar las tierras que se han visto afectadas por las lluvias de las últimas horas. Durante la visita el mandatario se refirió a los daños causados y dijo que el gobierno ya está tomando medidas de prevención de cara a la segunda fase del invierno 2014, que es aún más peligrosa que la presente. De eso nos venimos para acá, para la aldea del Rodeo de aquí de Escuintla, en donde estamos viendo el problema que hay aquí en este río del Jute, que aquí sí, hoy en la mañana nos reportaron al Ministerio de Comunicaciones que se había interrumpido el paso. Habían rocas grandes de alto riesgo, precisamente porque es un país muy quebrado. Si nosotros fuéramos un país con otras características más planas, otro tipo de problemas tendríamos. Esto lo que nos produce es que en lugares como este que podemos ver, se producen desprendimientos en cualquier momento. Sin embargo, les quiero contar, hace mes y medio la vicepresidenta alertó a todos los ministerios y a las instituciones que conforman uno de los gabinetes que ella dirige para que actualizaran sus planes y que los tuvieran listos y coordinados y actualizados para poder actuar. Segundo, se han venido haciendo unas medidas de mitigación previas a que entrara el invierno. Esto quiere decir la construcción de bordas, de muros, ver que los ríos tienen su cauce, hacer los dragados necesarios, que son los pasos que se pueden dar como prevención. Las instituciones han venido coordinando, tenemos despliegues en todo el territorio nacional a través de los diferentes ministerios como la Defensa, Comunicaciones, el mismo Gobernación, porque aquí se usan todos los elementos que estén disponibles desplegados en el terreno. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que en el caso que se sigue en Ginebra se hizo en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperensen, pues en el último día de conclusiones ha solicitado clemencia.
Según la agencia noticiosa Serigua y su corresponsal en Ginebra, Diego de León Zagot, la defensa de Ervin Sperensen en sus alegatos finales del juicio que se sigue en esta ciudad contra el exjefe de la policía de Guatemala llamó la atención de los jueces que conforman el tribunal criminal al indicar que las circunstancias que rodean este proceso son extraordinarias. Esto por tratarse de hechos que ocurrieron en un lugar y un contexto completamente diferente al de Ginebra. El tribunal no puede juzgar estos hechos. Desde nuestra buena ciudad de Ginebra no arribamos a concebir cómo es la situación en Guatemala, indicó Giorgio Campa, uno de los abogados defensores de Sperensen. El tribunal debe hacer un esfuerzo considerable para acercarse a la situación de Guatemala, porque es un abismo el que nos separa, así lo dijo el defensor, al explicar desde su entendimiento el contexto de criminalidad organizada y corrupción que afecta al país. En una audiencia marcada por la insistencia de los abogados defensores de desacreditar a los testigos que rindieron testimonio de carga contra Ervin Sperensen, así como a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los abogados hicieron alusión de manera recurrente a que su defendido era el director de una de las policías más corruptas del planeta, y los prisioneros en Pavón eran narcotraficantes de la peor especie, financiados por el crimen organizado y el mismo narcotráfico. Reafirmaron el hecho de que el exjefe policial está siendo juzgado por motivo de su nacionalidad suiza y que el sistema judicial helvético, en este caso concreto al ginebrino, tiene competencia. Pero agregaron que no solo es un deber de Suiza juzgarlo. Ervin Sperensen tiene el derecho a ser juzgado en Ginebra y presentar elementos de prueba para descargarlo de las acusaciones imputadas por la Fiscalía en relación a su responsabilidad en la planificación y ejecución de un plan para eliminar reos. Por su parte, Florian Bayer, también abogado defensor de Sperensen, indicó al inicio de la audiencia durante sus alegatos que el gran error sobre este caso, o uno de ellos, es que no se logra comprender cuál era el rol de Ervin Sperensen en la PNC. Agregó que él era interfaz entre la policía y el gobierno, no estaba allí para saber si un grupo u otro estaba en proceso de hacer algo, al señalar la existencia de estructuras criminales ya incrustadas en la institución policial, que supuestamente operaban con independencia de las autoridades. El presidente de la República aseguró que no se volverá a referir al tema de la ampliación del mandato presidencial. El presidente de la República está decidido a no hablar más del tema de la ampliación del mandato presidencial de 4 a 6 años. A decir del mandatario, su opinión la han utilizado hasta de broma y dejó claro una vez más que él no quiere quedarse más en el gobierno. Y nosotros lo que dijimos es levantar un debate, pero un debate serio, un debate responsable. Pero parece que algunos lo agarran como que si esto fuera un circo. Así que yo personalmente no vuelvo a externar opinión en relación a eso. No voy a presentar, lo dije, ninguna iniciativa. Hay algunos que interpretan como que si yo me quisiera quedar más tiempo en el gobierno. Yo lo he dicho, aquí no es una cuestión personal. A mí no me interesa quedarme un solo día más en el gobierno, especialmente con este ritmo de trabajo que nosotros hemos llevado. A mí lo que me interesa es que se discutan por otros sectores a profundidad y con seriedad y que no conviertan en un circo temas que son de verdad, de profundidad del país, si es que verdaderamente se quieren hacer cambios como son las reformas constitucionales. Así que yo no me vuelvo a darle opinión sobre ese tema. Ya dije lo que tenía que decir, no vuelvo a hacer ningún comentario a pesar de comentarios que estén haciendo otras personas. ¿Sabe usted, de manera sorpresiva y escondida en una ley de vegetales, el Congreso de la República pues logró la aprobación de una ampliación presupuestaria por 550 millones de quetzales destinados al MISIBI? De forma sorpresiva, los diputados aprobaron una ampliación presupuestaria de 550 millones de quetzales dirigida al Ministerio de Comunicaciones para que financie la ampliación de la carretera de Escuintla a la frontera con El Salvador. La forma en que los oficialistas lograron esto fue que se hizo la propuesta de un artículo nuevo de ampliación presupuestaria dentro de la iniciativa de ley de protección a los vegetales, algo que no tiene nada que ver. El único fin fue no encontrar oposición y tener rapidez para la aprobación. Por cierto, líder y PP votaron juntos. Para el oficialista y presidente del Congreso, Arístides Crespo, en esto no hay ninguna sorpresa. Miren, no es sorpresiva.
Lo que ocurre es que en la aprobación del préstamo de 280 millones de dólares no enviaron los señores de finanzas la ampliación presupuestaria para poder utilizarlo durante este año, este préstamo. Entonces existía esa necesidad de ampliar el presupuesto y se amplió por 550 millones, cantidad que deberá ser utilizada durante este año con ese préstamo en la ampliación de la carretera de Escuintla a El Salvador. Uno de los diputados que se salió fue Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala, quien califica la acción de posible fraude. Nos preocupa que esta ampliación presupuestaria realmente no sea necesaria y lo estén haciendo con la única intención de que más adelante puedan emitir deuda o bonos del Tesoro sin necesidad de pasar por el Congreso de la República en un abierto engaño y fraude a los restos de diputados. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a este su espacio a las 8:45 con doña Silvia Jereda y un servidor que le traemos dos temas para debate. El primero tiene su punto de partida en el día de ayer, bueno, al menos conocido para el público, aunque su autor manifiesta que el punto de partida es allá por enero. Nos referimos al anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos I de España en su hijo Felipe VI cuando sea coronado. Esta noticia, además de levantar una polvareda de comentarios y la noticia en sí misma que representa un hecho histórico en España, pues merece un análisis desde distintas perspectivas. Vamos a ver hoy la opinión de una persona cualificada, el embajador de España en Guatemala, señor Manuel Lejarreta. Manuel, buenas noches, bienvenido, embajador. Buenas noches. ¿Qué tal? Y doña Silvia Jereda, que siempre es minoritaria, está en minoría y siempre le toca empezar a hacer las preguntas. Así que, Silvita. Muy buenas noches, señor embajador, es un gusto tenerlos. Imagino que la audiencia está muy interesada en conocer su punto de vista. Sabemos que se anunció oficialmente la abdicación del rey de España. Adujo que es para cederle el paso a una nueva generación, a su hijo que está preparado. Yo quisiera saber cuál es su análisis puntual sobre este hecho y cómo está afectando en estos momentos a España. En primer lugar, yo creo que como todo español, un sentimiento de emoción, puesto que a fin de cuentas el rey ha sido nuestro jefe de Estado por casi 40 años y para los que tenemos esta generación verdaderamente es muy emocionante asistir a este momento histórico, ¿no? En segundo lugar, respeto máximo por la decisión del jefe del Estado. Yo creo que hay que respetarle, he dado sus razones. Y por último, la gratitud, una gratitud muy grande que yo creo que comparte la inmensa mayoría del pueblo español ante su reinado, que ha sido verdaderamente fructífero para todo el pueblo español. Embajador, mucha gente ponía en las redes, bueno, ahora es el momento de la República, de este cambio de monarquía a república. ¿Cuál es el sentimiento político, el sentimiento de los partidos, la posición de los distintos partidos políticos, sobre todo los partidos políticos mayoritarios en relación pues con este cuestionamiento monarquía, república, que desde este lado del Atlántico se puede ver o se puede percibir de una forma distinta? Bien, estamos en un momento de mucha emoción, como decía, de muchas opiniones. Yo personalmente creo que el sentimiento mayoritario del pueblo español es monarquía, ¿no? En fin, tiene una legitimidad histórica en España y también en la Constitución, y también de ejercicio. El rey Juan Carlos se ganó el pueblo español durante estos casi 40 años de monarquía. Yo creo personalmente que la inmensa mayoría del pueblo español está a favor de la monarquía. Es cierto que ha habido expresiones en los últimos días, ayer y hoy, no se puede negar, ha habido manifestaciones en España, en varias ciudades. Los números son difíciles de estimar, de gente que ha pedido la República, incluso ha pedido un referéndum para que el pueblo español elija entre estas dos posibilidades de formas de Estado. El presidente Rajoy ha dado la respuesta muy clara, ha dicho, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, estamos en una democracia, pero habría que reformar la Constitución. Y la Constitución española es difícil de reformar, sobre todo en título 2 de la Constitución, que es de la monarquía, entonces de la corona, sería muy difícil, ¿no? Yo creo que la monarquía en España tiene mucho futuro. El príncipe Felipe es una persona realmente excepcional. Recuerdo con mucho cariño que estuvo aquí en Guatemala en enero del año 2012, cuando existió la toma de posesión del presidente Pérez Molina. Y yo soy tranquilo y creo que todo se va a desarrollar de acuerdo a la normativa prevista. Señor embajador,
¿Este es un hecho histórico en España o han habido con anterioridad otros reyes que abdican? Ha habido también reyes que han abdicado, no es el primer rey que abdica. Sería una pregunta un poco difícil de contestar, pero Carlos V, por ejemplo, abdicó en favor de Felipe II y se retiró al monasterio de Yuste, donde finalmente acabó muriendo, bueno, porque se sentía ya también, digamos, una situación que iba a dejar paso a su hijo Felipe II. Ha habido también alguna abdicación más y también ha habido, lógicamente, reyes que se han visto obligados a abdicar. Por ejemplo, Fernando VII, cuando estaba en Francia, en el poder de Napoleón, fue forzado a abdicar la corona y, bueno, un episodio lamentable de nuestra historia. Desde este lado del Atlántico son todas repúblicas. Hay aquí un televidente que dice, con lo que cuesta al año la monarquía, el rey tuvo su importancia, pero ¿qué hace hoy? Mucha gente compara el rey con un jefe de Estado republicano. ¿Nos podía hacer una comparación de realmente qué figura es la figura del rey dentro de un ordenamiento político como es la monarquía constitucional española? La pregunta es muy interesante y desde luego es una pregunta que está en la mente de muchos ciudadanos españoles y no españoles, ¿no? Hay que partir de la premisa de que España tiene una monarquía parlamentaria, es un tipo de forma de Estado. Está señalado en el artículo 3 de la Constitución española, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que es una monarquía que está sujeta a lo que diga el Parlamento y el Ejecutivo. El rey tiene unas funciones y unas competencias, pero son muy limitadas. El rey es el jefe del Estado, es representa la unidad de la patria, de España, y tiene unas funciones internas y externas, pero no puede, digamos, no tiene competencias políticas. Por tanto, siempre está refrendado por un ministro, por el presidente del gobierno, y de esa manera tiene unas funciones moderadoras entre las instituciones. Digamos que, como diría el politólogo Thiers, reina pero no gobierna, tiene en definitiva más autoridades que potestas. En definitiva tiene funciones como sancionar las leyes, nombrar al presidente del gobierno siempre a propuesta del Congreso, hace consultas, también tiene que nombrar a los ministros, sancionar las leyes, dar los empleos civiles y militares, y en el orden internacional, por ejemplo, acredita a los embajadores son acreditados ante él, también firman los acuerdos internacionales, expresa el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente, y por último también una potestad que afortunadamente nunca o casi nunca hay que ponerla en funcionamiento, que es declarar la guerra y hacer la paz siempre con el Parlamento que autorice previamente. Y es un hecho que la Constitución salvaguarda la herencia del trono. ¿Usted cómo vislumbra que será el reinado de Felipe? ¿Cómo será esta nueva etapa? Bien, hoy he leído muchas cosas en la prensa sobre esta coyuntura española tan interesante y tan histórica. Yo creo que así como el rey Juan Carlos tuvo un momento histórico fundamental y él tuvo un papel verdaderamente histórico, una dimensión trascendental para desmontar el régimen franquista paso a paso junto con Adolfo Suárez para llegar a la democracia consolidada que hoy tenemos en España, al rey Felipe VI le va a tocar un momento diferente, que es dar un nuevo impulso a España en un momento de crisis, dar un nuevo impulso reformador que por una parte afiance la confianza en la corona y por otra parte las instituciones españolas en un momento de crisis en el que es evidente todos estamos preocupados, pero yo creo que va a ser un impulso definitivo y consolidador, digamos, de la democracia española en todos los aspectos. El rey Felipe es el príncipe Felipe todavía, puesto que hasta el 16 o 20 de junio no va a ser rey. Felipe VI va a ser un rey, yo creo, fundamental para España en este momento, en este comienzo del siglo XXI, y yo creo que todo el pueblo español tiene este sentimiento. Hablaba usted de crisis, embajador. La crisis económica, que es la que más impacto desde la perspectiva noticiosa ha tenido en esta vertiente del océano. España estaba mal, se le comparaba con Grecia, bueno, toda la Unión Europea estaba en una crisis. ¿Qué nos puede decir de la crisis económica o de otro tipo de crisis social, de valores, incluso paro, desempleo en España? La verdad es que se ha pasado muy mal, ¿no? En el año 2012 yo a veces comento con algunas personas que fue el año que vivimos peligrosamente, recordando aquella película de Gibson, ¿no? Verdaderamente hubo momentos angustiosos, nuestra economía estaba al borde de la quiebra y ahí el gobierno realmente tomó una serie de medidas duras de ajuste, de restricciones presupuestarias, pero afortunadamente hoy, 2 años después,
podemos decir que las noticias que llegan de España son casi todas buenas. Por ejemplo, déjeme decirle, Pedro, que la previsión económica de crecimiento para este año, el 14, queda del 0,5 y ya está en 1,2. España está superando las expectativas y las estimaciones incluso del Banco Mundial y el Fondo Monetario. También el paro muy lentamente ha empezado a bajar y el sector exterior está siendo fundamental en la recuperación. En definitiva, las constantes macroeconómicas españolas están mejorando y yo creo que España se va a recuperar más rápidamente de lo que la gente piensa, puesto que se han puesto unas nuevas bases productivas para un modelo económico mucho más sólido y sostenible. Hacía mención periódicos como el Universal de México, de la ubicación, por ejemplo, del Papa de Benedicto o el caso de Fidel Castro, y decían en épocas de crisis han sucedido esas abdicaciones. Sin embargo, la historia muestra que se han podido enderezar rumbos. ¿Usted está de acuerdo con esta hipótesis que plantea el Diario Mexicano? Bueno, hay gente que dice que Benedicto XVI ha marcado ejemplo, ¿no? que ha puesto un ejemplo de que otras personalidades están siguiendo. Benedicto XVI renunció a su papado y bueno, por razones básicamente de salud y él reconoció que estaba sin fuerzas suficientes espirituales y físicas. Lo de espirituales me llamó mucho la atención, por cierto, como católico. Pero volviendo al tema del rey de España, yo creo que él lo ha meditado mucho. Se ha sabido que en el mes de enero tomó la decisión, lo ha preparado con ciencia, ha pedido informes políticos, jurídicos y sociales sobre este tema y yo creo que él, como ha dicho, lo ha hecho pensando en el bien de España. De alguna manera él también se debe sentir ya, digamos, con una edad avanzada, tiene 76 años, 46 tiene el príncipe de Asturias, y yo creo que él piensa que esto es lo mejor para España y si él lo piensa, con todos los datos que tiene en la cabeza y con todos los asesores que tiene, yo creo que probablemente está acertando. ¿Qué otros cambios se producen? Porque comparando estos sistemas republicano y monárquico, cuando el jefe de una república cambia, como se produce un cambio en cadena, en cada. En el caso de la monarquía, el cambio del rey genera algunos otros cambios colaterales en el sistema político. Bueno, más que en el sistema político, Pedro, va a generar cambios en la propia familia real, porque desde el momento en que Felipe de Asturias sea el rey de España, ahí se producen cambios, puesto que la familia real va a salir de la familia real las infantas, ya serán familia del rey, pero no familia real, con todo lo que eso significa, y la familia real quedará reducida al rey Felipe, a la reina Leticia, a sus dos hijas y la figura del rey padre y la reina madre, por así decirlo. O sea que en ese momento hay una remodelación de lo que es la familia real y dejan de ser familia real las infantas y por supuesto Iñaki Urdangarín también, ¿no? Aparte de los hijos, ¿no? Pero por lo demás no cambian las cosas, ¿no? Lo que sí que ha sido muy interesante es el hecho de que ha habido que aprobar una ley orgánica hoy mismo. El gobierno ha propuesto una ley orgánica al Parlamento en la que se regula de manera muy sintética esta sucesión, con 2 artículos únicamente, la abdicación y señalar que en el momento en que se sancione esta ley y se publique, ahí el príncipe de Asturias será rey de España. Posteriormente, el Parlamento español tiene la tarea por delante de hacer una ley orgánica probablemente donde se regule todo, puesto que hay que reconocer que de alguna manera no está del todo arreglado ni el procedimiento ni tampoco, digamos, el protocolo para este tipo de cambios que evidentemente no son nada habituales. Hay una guinda ahí que es, en España rige la ley sálica, es decir, la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio, aunque el varón sea menor. Es el caso del propio futuro rey Felipe, que no es el mayor, incluso es el más pequeño de los 3. En el caso del príncipe actual, que tiene 2 hijas, como que esto frena un poco la descendencia, ¿no? Porque en caso de que viniera un varón, la línea sucesoria se trastocaría, salvo que se cambie la ley sálica. Efectivamente, según está en la Constitución, en el título 2 de la Corona, ahí está establecido que se van a privilegiar una serie de líneas sucesorias y siempre el varón a la mujer el mismo grado sucesorio. O sea que si verdaderamente ahora el príncipe Felipe y la princesa Leticia tuvieran un hijo y fuera varón, este pasaría por delante de las infantas Leonor y Cristina. Hay mucha polémica sobre esto y es muy probable que cuando se regule por ley orgánica todo esto, pues ese principio de preferencia del varón frente a la mujer
se modifique. Muy bien, pues han oído ustedes una serie de puntos de interés que se eran presentados, a veces de manera confusa y a veces pues no se habían tocado, evidentemente, porque las monarquías quedan lejos y además esto de las abdicaciones se da muy de tiempo en tiempo. Embajador Lejarreta, muchísimas gracias por las explicaciones. Deseamos lo mejor para el país al que ambos pertenecemos, o yo pertenecí en algún momento, y ahí van a ir viendo que todo se desarrolla con absoluta normalidad, tal y como el embajador ha dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Y si ustedes no se van, vamos a volver en un ratito con un tema también muy interesante. ¿Qué tal, amigos? De regreso con otro tema. Esta semana, igual que la anterior y posiblemente la próxima, han oído ustedes hablar del caso Sperisen, el juicio que se sigue en Suiza contra quien fue director de la Policía Nacional Civil. Y de manera concurrente un video, al parecer, editado o contratado y pagado con fondos de CICIG, que salió o se subieron a las redes sociales y de pronto CICIG pidió retirarlo y ahora ya es difícil verlo. Para hablar del tema, dos personas, doña Giselle Rivera, que es fiscal adjunta en el Ministerio Público de Costa Rica y en algún momento trabajó en CICIG en el país, y también Moisés Galindo, abogado. Moisés, buenas noches. Doña Giselle, buenas noches, la tenemos por vía telefónica. Buenas noches. Mire, ¿nos puede usted dar una sucinta o un resumen de cómo ve usted este caso del señor Sperisen, o en general el caso Pavón, desde su perspectiva y experiencia de cuando integró la Comisión contra la Impunidad en Guatemala? Bueno, muy buenas noches a todos y un placer pues hablar con ustedes. Mire, yo tengo que ser muy concreta en algo. Yo hice una investigación con mi experiencia de fiscal en Costa Rica de muchos años y siguiendo pues los procedimientos que regulaba la legislación procesal de Guatemala. Yo conozco del proceso y de los elementos probatorios que nosotros obtuvimos en Guatemala y también gente que estaba en otros países, además de la confrontación con elementos científicos que evidentemente son de carácter objetivo. Yo no conozco el caso que CICIG ha presentado a Suiza, entonces pues es un poco difícil, ¿verdad?, poder cuestionar o dar una opinión de lo que pasa en Suiza. Sí puedo decirle, digamos, que yo tuve acceso y analicé lo que pasó en Austria, y en Austria sí le puedo decir que los elementos de prueba que nosotros habíamos compilado no fueron presentados tal cual ni a Austria, y le digo que ni tampoco al Ministerio Público en Guatemala con los casos de Pavón que se investigaron en Guatemala y de los que sé que ha habido alguna gente condenada. ¿Qué le puedo decir? Saca la CICIG ahora un video que es como hacer un recuento, un documental de los elementos probatorios que obtuvo el equipo que yo dirigía, del trabajo que nosotros hicimos. ¿Con qué intención? No sé, porque a mí me parece que sacarlo ahora, ¿para qué? O sea, lo relevante de CICIG es aportar en un juicio elementos de prueba, no tratar de convencer a través de documentales. Me parece que está bien para la historia de Guatemala, pero no para un proceso penal, mucho menos para un proceso judicial. Yo no sé si es, perdone que para terminar, yo no sé si es que en Suiza les dijeron saquen eso para no contaminar el proceso acá, o qué fue lo que pasó, o si se dieron cuenta de que efectivamente la investigación que hace mi equipo, ellos la trasladan en ese documental y dicen que sí es factible
llevar a grupos organizados a los tribunales de Guatemala, lo cual en Guatemala, todos saben, no se ha dado de manera efectiva. Es decir, CICIG no ha cumplido con llevar a todos los responsables de esos hechos a los tribunales de justicia en Guatemala, que hubiese sido lo relevante. Licenciada Rivera, usted hizo una anotación bastante importante y lo ha dicho en múltiples ocasiones. La CICIG, podríamos decir, implantó pruebas falsos, testigos falsos. Lo hemos visto aquí en Guatemala a lo largo de muchísimos procesos. En este juicio que se sigue en contra de Erwin Sperricen, también se habla de testigos falsos. ¿Cree usted, desde su experiencia como fiscal de CICIG, que pudo haber algún tipo de manipulación en este caso? Bueno, por ejemplo, sí puedo decir claramente, porque lo he leído, porque he tenido acceso a lo que dicen, por supuesto, los medios de Suiza. ¿Qué dicen? Que hay un señor francés que dice que vio a Erwin Sperricen asesinar de propia mano a un individuo. Yo le puedo asegurar que ese testimonio es falso. No, ese francés no vio nada. Y ese día de los hechos, Erwin Sperricen y el señor Bielman estaban esperando en la plaza con varios privados de libertad. Hay un video que nosotros trajimos, fuimos hasta Colombia porque era un video grabado por uno de los privados de libertad, y Erwin Sperricen nunca se dirigió con sus propias manos, en el caso de Pavón concretamente, a darle muerte a una persona. Entonces, si se lleva un testigo así, pues evidentemente se está falseando la verdad, y eso se lo podrán decir. Bueno, los informes que yo hice y testimonios que yo obtuve, que aún guardo en mi poder, cosas que pues no se publicaron por guardar la integridad de esas personas, porque ustedes no han de olvidar, y ojalá que nunca lo olviden, que con relación a estos procesos hubo al menos 2 personas asesinadas, que era alias el Peluchín, el cocinero de Batres, y esta muchacha Cindy González, que era la compañera de uno de los privados de libertad, que fueron asesinadas, una en septiembre, entre septiembre y octubre del 2009, y este muchacho alias Peluquín, que fue asesinado a los 2 días de haber salido de la cárcel de Pavón, y del que hay un anticipo jurisdiccional. Aquí pareciera entonces como que estos casos están en absoluta impunidad, señora Rivera. Bueno, desde mi perspectiva, por supuesto, y yo les digo algo, mi interés nunca ha sido ni llamar la atención, ni obtener nada de ningún carácter más que se haga justicia. Sobre todo porque no solo en el proceso de Pavón, sino de todos los casos en los que participó esta estructura, que exactamente hacer referencia desde el caso de Nueva Linda hasta llegar y concluir con el asunto del caso Parlacén, hay personas guardando sentencia, que yo nunca he dicho que son angelitos, ¿verdad?, pero que no participaron en esos procesos, que están respondiendo o cumpliendo penas por delitos que no cometieron. Cometieron otro tipo de delitos, pero no esos. Entonces, la CICIG no ha cumplido, y más bien ha desbaratado, ha manipulado la prueba de nuestra investigación. Y también algo relevante en lo que yo insisto, es que todas las personas de mi equipo paulatinamente se fueron sacando de la CICIG. ¿Para qué? Para que supuestamente no quedara nadie que pudiera hablar de eso. Por eso es que yo tengo y resguardo como un tesoro esos elementos de prueba. Y sí digo, yo, Giselle Rivera, cuando acaben todos estos procesos, porque uno tiene que ser también respetuoso, y espero a ver qué va a pasar en España, pero es muy difícil que en esos países puedan tener la inmediatez,
el análisis directo con la prueba, porque no ha sido así, que puedan darse sentencias condenatorias con elementos de prueba. En este caso, ¿para qué llevar a un francés que diga que vio matando a Eurin Spirsen cuando hay elementos objetivos y otros elementos de prueba que desaparecieron? Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuál es el objetivo de la CICIG? ¿Por qué hace eso? Bueno, para descalificar y efectivamente que todo esto sea una charada. Fiscal Giselle, no se vaya, vamos con el invitado que tenemos en el estudio. Moisés, hemos dejado hablar porque creo que era un testimonio de primera mano. Haznos tú un resumen. Bueno, yo considero, primero, que no me sorprende. Ya la CICIG, los daños colaterales los seguimos cosechando año a año, sea en Costa Rica, sea en Suiza, sea en España, en Guatemala. Los principios son principios del derecho. Y una institución como la CICIG y todo el sistema debe actuar no solamente legal, sino que legítimamente. Y la CICIG ha perdido legitimidad. Ha perdido legitimidad del momento que ha usado, como dicen bien la fiscal, está usando un video que en todo caso debió haber sido parte de un juicio dentro del tribunal y no hacer una influencia a nivel de opinión pública, lo que lamentablemente viene a demostrarnos que tristemente lo que dijo este testigo de la CICIG en Suiza es una mentira, y eso es terrible, porque entonces la CICIG nuevamente vuelve a utilizar testigos ofreciéndole libertad a cambio de una mentira que puede costarle a este exdirector la cadena perpetua, y eso es una injusticia, y el sistema lo que debe buscar es justicia, y aquí lo que estamos viendo es realmente que la CICIG se agrega a esa injusticia provocándola. Eso Ahora, es lamentable. Mi gran pregunta es, ¿quién hace entonces la justicia? Esta gente al final, como decía la licenciada Rivera, se vuelven prisioneros de un sistema, son víctimas de un sistema. ¿Quién hace justicia por ellos? Aquí lamentablemente, veamos el fondo del problema. El fondo del problema es que estamos pagando la soberbia de las élites guatemaltecas. Todos los guatemaltecos, y lamentablemente en este caso los que están siendo juzgados ahorita en Suiza y próximamente en España. La soberbia de las élites sociales que creyeron que este país se puede cambiar de acuerdo a las genialidades coyunturales que tuvieran, como hacer un monstruo como fue la CICIG, que no pertenece a Naciones Unidas, está fuera del sistema jurídico guatemalteco en inmunidad. También es parte de la soberbia, lamentablemente, de la clase, de la élite política, que creyó que era políticamente correcto quedar con una comunidad internacional, quedar bien, y con lo que era en ese momento los políticos, según ellos, para votos, pero realmente simplemente era un concepto que era un monstruo que ahora se está comiendo y se comió todo nuestro sistema. Y también la soberbia de las élites económicas, que creyeron que si era usada para atacar a sus enemigos políticos valía, y sin embargo tristemente se les revirtió, y vemos que ahora la víctima es el exdirector de la Policía Nacional, que está siendo víctima de una injusticia, como dice la fiscal, y eso tristemente solo queda como una lección para la historia, y de una situación como es la CICIG, que hoy por hoy está ilegal en el país, y lamentablemente el sistema jurídico no ha querido actuar y va a tener que pagar las consecuencias. En este caso creo que tristemente el exdirector de la policía, porque lo que sucede en Suiza y como se ve en Suiza es muy diferente a como se vive aquí en Guatemala. Son dos mundos diferentes, pero que viene de Europa sabe que son dos mundos diferentes. Ellos están percibiendo una situación que les ha sido vendida por una CICIG, que pareciera que estuviera vendiendo un producto de mercadeo, cuando se trata de la vida y la libertad de una persona, lo cual es sumamente serio en este caso. Moisés, esto es un esfuerzo desesperado por conseguir un éxito internacional que a la fecha todo han sido fracasos, uno detrás de otro. Definitivamente la CICIG trata desesperadamente de salvar a como dé lugar una misión que fracasó, y fracasó Naciones Unidas, aunque Naciones Unidas ante ese fracaso niega que la CICIG sea parte de ellas, pero la CICIG trata de justificarse, y este es uno de los últimos salvavidas que puede agarrar, aunque sea para decir, este fue el caso que logramos, pero tristemente yo creo que no vale hacerlo con la libertad de una persona. Eso sí es violación de derechos humanos. Yo siempre he dicho, violar derechos humanos no significan 100,000 gentes, no, que solamente uno que haya sido violado
ya no vale el concepto. Fiscal Rivera, ¿está usted todavía aquí? Sí, claro que Mire, sí. nos queda un minuto y nos gustaría concedérselo por si usted tiene algún comentario a lo que ha dicho el abogado, o usted quiere agregar cualquier cosa, habida cuenta que usted tiene una percepción muy amplia del tema. Claro, muy concretamente, vea, si sometemos a un individuo al sistema que tenemos, a un proceso, tenemos que hacerlo con prueba legítima, no manipulándola ni prostituyéndola. Edwin Spencer participó y tenía dominio del hecho de lo que pasó. De eso se trata de probar. Pero no hay que llevar prueba falsa para tratar de acreditarle hechos que pudieron haberse aportado otros elementos de prueba que evidenciaran esa responsabilidad, y no llevando gente que diga, sí, es que yo lo vi matar, ¿ya? Entonces, la CICIG pervirtió el sistema, no se sometió a un juego limpio, y yo lo que quiero decir es que es lamentable, muy lamentable, pero también esto tiene que dejar una lección no solo a Guatemala, el carácter de una entidad como la CICIG. Bueno, yo soy estoy en contra de organismos porque estuve adentro y vi que efectivamente quienes tienen que resolver las situaciones tienen que ser en procesos internos y los propios guatemaltecos. Es interesante. Y les quiero decir, para terminar, que cuando terminen todos estos procesos, yo, Giselle Rivera, sí voy a escribir documentadamente toda la historia y todo lo que ha pasado con estos casos, y que la gente opine si es cierto o no es cierto, y si es objetivo o no objetivo, pero no nunca prostituir ni manipular exactamente para decir hice algo cuando no tuve nunca esa intención. Es interesante, el día de hoy los jueces defensores de Spencer pidieron clemencia ante la Corte, diciendo que el caso debe ser juzgado desde la situación y el contexto de Guatemala, con situaciones muy particulares. Tal vez ese es el mensaje final, este último contexto de petición de clemencia. Muy bien, fiscal Rivera, Moisés Galindo, muchísimas gracias. Yo creo que la vamos a molestar otra vez, Giselle, en algún otro momento para que usted nos pueda dar su opinión. Muchísimas gracias por la sinceridad y la fuerza de sus declaraciones, que aportan un punto de vista que en el país no se conoce, porque hay que recordar que a usted le prohibieron también incluso declarar en algún juicio. La seguiremos molestando. Muchas gracias, buena suerte y buenas noches por Costa Rica. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias también. Le hemos dado más espacio a nuestra invitada, creo que era una voz que podía aportar. Bueno, ahí han visto ustedes la opinión de una fiscal que estuvo en CICIG, que trabajó estos casos y que conoce CICIG por dentro. A partir de ahora, pues dejamos sobre la mesa esta información para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Moisés, muchísimas gracias. De ustedes nos despedimos. Sin más, doña Silvia Jerez y yo huimos de Aero, los dejamos con deportes, así que no se lo pierdan. Tengan feliz noche. Los deportes.